Les quiero decir aquí, desde la Plaza de Vallenar, que sí acepto. Eso de especular con una posible candidatura durante meses no parece la actitud propia de una aspirante a la presidencia de la República. Valoramos el gesto Jasna Proboste de decidirse de una vez por todas, aunque sea tardío. Tenemos que definir en un mecanismo participativo. Yo estoy disponible para cualquier mecanismo que sea democrático, participativo. Si no existe la madurez, la otra alternativa es pensar en ir a la decisión ciudadana. Siempre hemos dicho que podemos converger de cara a la segunda vuelta hacia el proyecto, ¿no es cierto?, que permita derrotar a la derecha. Bueno, estamos precisamente con una de las protagonistas de esta semana, la candidata presidencial del Partido Socialista, Partido Liberal Nuevo Trato, y del PPD, Paula Narváez. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos acá esta mañana. Muchas gracias a usted por la invitación y un saludo a todos quienes nos ven a través de las pantallas de TVN. Así es. Bueno, veíamos ahí en pantalla lo que ha ocurrido post semana de las primarias. Se ha reordenado el mapa político. Hay una nueva candidata. Se ha oficializado al menos esa candidatura. ¿Se demoró demasiado Jasna Proboste en oficializar esa candidatura? Bueno, yo entiendo que ellos tenían sus propios procesos internos como partido, como Democracia Cristiana, y ella misma, ¿no es cierto?, como candidata, y hoy día lo importante, como usted dice, es que se oficializó, y eso es porque de alguna forma ya se sabía, ¿no es cierto?, que iba a ser, pero se hizo oficial el día viernes, y por lo tanto, aquí en adelante es lo que nos importa, ¿no es cierto?, poner las energías en lo que viene. Claro, se lo pregunto pensando en cuánto daño puede haber provocado a la alternativa de unidad constituyente el hecho de que se haya tomado tanto tiempo en tomar esa determinación. Hubo primarias en las cuales no estuvo participando unidad constituyente, también algunos descolgados que la apoyaban en su candidatura del PPD y que finalmente se lanzan ahí a la candidatura de Jasna Proboste antes de que incluso ella lo oficializara. Mire, sin querer, creo yo, volver al pasado tanto, pero sí, obviamente, creo que hay que asumir absolutamente el error que significó no estar en las primarias legales. El no haber podido firmar ese pacto, ¿no es cierto?, para poder habernos inscrito en las primarias del 18 de julio, sin lugar a dudas nos genera una desventaja importante. Pero no nos podemos quedar llorando sobre la leche derramada. Aquí lo que significa es hacerse cargo del momento que estamos y poder hoy día, ¿no es cierto?, a propósito de esta ya acuerdo de hacer primarias convencionales, poder salir a seguir recorriendo el país, en mi caso, porque lo he venido haciendo hace ya harto rato, para mostrar cuáles son nuestras propuestas para el país. Claro, antes de abordar el tema del mecanismo, que hay todavía un tema pendiente, ¿cómo fue para usted esta semana? Lo digo desde la perspectiva de que fueron los resultados de las primarias. Estos mensajes que mandaban algunos respecto a que usted hiciera un gesto, que bajara su candidatura. ¿Qué tan complejo fue? Le sumo ahí también lo que pasó con una de sus voceras, la diputada del PPD, Andrea Parra. Como decía yo al inicio, se cambió de bando antes de que incluso Jasna Proboste anunciara su candidatura. Mire, la política es difícil, ¿eh? La política es dura. Sin embargo, yo creo que si uno se mantiene fiel a sus convicciones, uno puede sortear muy bien estos momentos más difíciles. Digo esto porque siempre he pensado que son dos los elementos fundamentales. Uno, cómo construimos unidad. Y dos, el cómo hacemos que esa unidad se construya de cara a la gente, de cara a la ciudadanía. Y si yo me mantengo fiel, que es lo que he hecho desde el primer día, a esos dos principios, se sortean fácilmente, creo yo, momentos de mayores distancias con algunas personas. Me parece importante valorar el esfuerzo que ha hecho el Partido por la Democracia, tanto su mesa nacional, que salió, ¿no es cierto?, a ratificar su apoyo a esta candidatura, como asimismo también las últimas horas donde el Consejo Nacional del PPD mantiene su apoyo a la candidatura. Creo que eso es lo importante, entendiendo que estamos en una democracia, la posibilidad de tener libertad desde el punto de vista de las opiniones de algunos, que yo, por supuesto, respeto, en el sentido de que nadie puede estar obligado acá. Claro, pero la idea es que la gente que esté en este proyecto esté contenta de su proyecto y luego se cambie. Le pregunto directamente por conceptos que se usaron en la semana. ¿Hubo traición de parte de... No, mire, yo no voy a usar palabras tan fuertes. Yo creo que son palabras muy fuertes. ¿Lealtad? Yo creo que ella tiene una mirada y una lectura distinta de esto. No me parece que ese sea el foco. Valoro la libertad de las personas para elegir, pero además quiero decir una cosa. A mí me interesa que la gente que esté en esta candidatura, que es mucha,
muchas sobre todo personas de la nueva política. Me refiero a esto, a personas independientes que se han sumado a este proyecto con mucho entusiasmo. Y lo que más me importa es que se sientan cómodas y cómodos aquí, que estén contentos, identificados con lo que estamos haciendo, porque de esa manera todo fluye. Y eso es lo que yo logro ver en el terreno cuando estoy trabajando directamente con la gente. Claro, la incomodidad, según los argumentos que se entregaron en la semana, de parte, por ejemplo, de la diputada Parra, es que usted se habría acercado demasiado hacia el sector de Gabriel Boric. Mire, yo lo que he hecho desde el primer día de esta candidatura ha sido llamar a la unidad más amplia y posible de la oposición, desde la democracia cristiana hasta la izquierda. Y lo he hecho porque creo claramente que los enormes desafíos que Chile tiene hoy día necesita de esta amplitud. ¿Y cómo construimos esa unidad amplia? Bueno, se hace de distintas maneras. Yo he tenido espacios de encuentro históricos con todo el mundo. Los tuve en su momento también, y los he tenido siempre, con la democracia cristiana, a quien valoro mucho. Recordemos que yo con la ex candidata Jimena Rincón, juntas hicimos una iniciativa de renta básica universal de emergencia, y lo hicimos muy convencidas de que era lo que había que hacer. El tiempo nos dio la razón. Entonces, creo que he tenido gestos durante esta candidatura con todo el arco de la centro y de la izquierda que me parece muy relevante. No es cruzar una línea política, como argumentaba ella. No, para nada, porque además creo yo también que es importante de cara a la segunda vuelta que nos anticipemos a un proyecto común, porque aquí lo que no puede pasar es que gane Sebastián Sichel o gane la derecha. Eso no puede pasar, entendiendo además que Sebastián Sichel es el continuador, es el representante de Sebastián Piñera en esta elección. Paula, ¿qué le parece cuando algunos plantean que por un acto de generosidad política usted debiese bajar su candidatura, basándose especialmente en lo que indican las encuestas? Mire, yo creo que si nosotros degradamos la democracia a las encuestas, estamos realmente debilitando nuestro país, nuestro orden institucional y nuestra convivencia como sociedad, y la fe pública incluso. Imagínense ahora si en vez de ir a votar, las encuestas deciden. Mire, sin lugar a dudas es una cosa que no se sostiene por sí misma, es hasta de mal gusto entender que las decisiones políticas se basan en instrumentos como las encuestas. Toda vez, además que por principio creo que no corresponde, pero además si hacemos el ejercicio empírico de ir y mirar qué ha pasado con las encuestas y luego cómo se han pronunciado las urnas, nos damos cuenta que hay una distancia significativa. Claro. Por lo tanto, creo que si bien es cierto las encuestas pueden ser un instrumento para la toma de decisiones desde el punto de vista de cómo tú afinas una estrategia o qué puntos tienes que fortalecer, cuáles podrían ser tus debilidades. Eso no reemplaza la democracia, no reemplaza las urnas. Aquí la gente es la que decide en las urnas, no las encuestas. Desde esa perspectiva, tomando en cuenta esa definición que usted hace, ¿qué le pasa a usted, qué percibe usted cuando no logra repuntar en esas encuestas? Bueno, por supuesto que pienso en muchas cosas. Una, que es un factor, uno siempre se puede hacer, como un análisis más de uno misma. Siempre tiene que estar presente la autocrítica. ¿Qué cosas no he podido comunicar bien? Por supuesto que sí. Hay todo un ámbito más de autoevaluación. Pero hay otros factores que son más objetivos, por decirlo así. Yo entro a una carrera más tarde desde el punto de vista del conocimiento público, ¿no? Si bien es cierto, fui ministra de Estado, ya ha pasado tiempo y por lo tanto la recordación de eso, el recuerdo de eso no es necesariamente algo muy rápido, ¿no? Por otro lado, yo creo que no es un elemento menor, Patricia, el hecho de que para cualquier ciudadana o ciudadano ser candidato presidencial es algo tremendamente difícil. Si un independiente quiere ser candidato, tiene que juntar, no sé, enorme cantidad de firmas. Entonces, si uno no tiene un cargo público, yo no soy ni alcaldesa, ni senadora, ni diputada, ni he sido ministra de este gobierno actual. Eso te genera una desventaja enorme desde el punto de vista de la posibilidad de estar en lo público y estar en la agenda pública permanentemente. Entonces, son desventajas estructurales, yo creo, que no me amilanan para nada, sino que lo que hacen es que me hagan tener que trabajar el doble en el despliegue territorial y, por supuesto, en la campaña en general. ¿Es una desventaja entonces que Jasna Proboste siga siendo presidenta del Senado, considerando lo que usted describe? No, eso es un dato de la causa. Yo no lo señalo como una desventaja específica. ¿Debiese dejar el cargo de ella?
Es algo que tiene que definir ella y el Senado. Pero en miras de esta competencia política. Yo creo que es una cosa que ella tiene que definir en tanto, digamos, autoridad de la República y en ese espacio que es la Cámara Alta. No es algo en lo que me corresponda meterme a mí. Ya. ¿No lo considera incompatible con el cargo, considerando la relevancia de que significa ser presidente del Senado? Bueno, de hecho no es incompatible para nadie que hoy día sean candidatos, senadores, diputados o alcaldes. La ley no lo establece como una incompatibilidad. Ahora, eso es algo que tiene que evaluar cada persona. Ahora, solo para cerrar el tema de las encuestas, considerando que ya ha pasado bastante tiempo, se acerca la fecha de noviembre, cuando se va a realizar la elección presidencial, desde esa perspectiva, considerando aprovechar de mejor manera todo lo que tenga que ver con los liderazgos al interior de Unidad Constituyente, ¿es una opción para usted bajarse de su candidatura considerando esos elementos? No, no lo es, de ninguna forma. Aquí todos nos subimos a este mecanismo democrático de hacer una consulta ciudadana. Es lo consistente de hacer, es lo democrático de hacer, es lo que también la ciudadanía ha pedido, que es formar parte de las decisiones. Tuvimos una excelente participación en las últimas elecciones primarias del 18 de julio. Eso demuestra que la gente quiere tomar decisiones. Hay mucha gente que me ha dicho, mire, las primarias del domingo pasado no fueron mis primarias. Yo quiero una primaria donde pueda votar y elegir quién es el candidato de este sector político. No le podemos negar eso a la ciudadanía. Muy bien. Entonces, ¿cuál debiese ser el mejor mecanismo para tomar esa determinación? Decía la senadora Proboste que ya está abierta a que se realicen las primarias democráticas, abiertas, participativas. Algunos hablan de una consulta digital, a otros no les gusta esa opción. ¿Cuál cree usted que es el mecanismo ideal? Lo primero es que yo me alegro que ella se haya sumado a este llamado que yo he hecho hace ya tanto tiempo de tener unas primarias ciudadanas. Lo hizo también Carlos Maldonado. Estamos ya todos entonces, los candidatos y candidatas, de acuerdo en esto. Los partidos también han llegado a un acuerdo el día viernes. Por lo tanto, hoy día lo que falta es esperar qué modalidad se va a usar. Y a mí la verdad es que desde el punto de vista de la modalidad me adapto a cualquier cosa. Si es virtual o digital, tiene ventajas y desventajas. Si es presencial, tiene ventajas y desventajas. Por lo tanto, ahí el equipo técnico que se ha formado por parte de las mesas de los partidos tendrán que resolver la modalidad. Yo en esto no hay trajes a la medida, en esto hay que someterse al mecanismo que se pueda hoy día acordar y yo estaré contenta de poder participar en esto. De verdad es que me tiene muy contenta el que hayamos logrado tener esta consulta ciudadana, estas primarias ciudadanas, porque creo que de verdad tenemos que cada vez abrir más participación y más ciudadanía. Es consistente con los tiempos, es consistente con lo que la gente hoy día exige. Ya, usted dice, eso está zanjado, ¿no debiese cambiarse esa decisión en lo que vaya pasando durante estos días? No, o sea, parte importante de la democracia es que los acuerdos se cumplan y se sostengan. Sí. ¿Incluir ahí en esa consulta ciudadana eventualmente a Marco Enríquez Ominami? Bueno, él forma parte también de este espacio político y por lo tanto, si él u otro candidato del PRO están disponibles a participar, bienvenidos sean. Cuanto más competencia haya, mejor para que la ciudadanía elija. Ahora, usted decía, fui ministra de Estado, eso fue hace un tiempo, puede generar tal vez ahí que no la recuerden tanto, pero también, por otro lado, puede generar otro tipo de complicación. Vimos los resultados de las primarias en que parece que el mensaje de la ciudadanía es que se quieren rostros nuevos, que se quiere gente nueva, que tal vez no esté tan cercana a los partidos políticos tradicionales. ¿Cómo enfrentar entonces esa conclusión con el hecho de que usted venga más bien de un camino, un pasado tradicional en la política? Pero con mucha honestidad de nuestra historia, y también con las diferencias, por supuesto, de cada uno de los que hoy día estamos en esta carrera presidencial. Si bien es cierto, yo formé parte del gobierno más transformador que tuvo nuestro regreso a la democracia, como fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, con una vocación transformadora extraordinaria y que además tenía el diagnóstico no solo correcto, sino que las acciones correctas. Para otro tema, seguramente, Patricia, para otro momento vale la pena analizar si realmente la presidenta Bachelet y ese segundo gobierno hubiese podido llevar adelante toda esa enorme cantidad de reformas que traía el programa y no hubiese sido torpedeada y obstaculizada como fue mucho, probablemente la historia se habría escrito distinta, pero eso es para otro tema. Lo que quiero decir es que con mucho orgullo yo siento que formo parte de ese segundo gobierno, de esa tradición, pero también es cierto que formo parte de una generación intermedia en relación a los tomadores y tomadoras de decisión durante estos 30 años, que construí mi tradición, digamos, mi trayectoria política principalmente en las regiones, principalmente en el trabajo en terreno, con la gente directamente. Creo que eso es una importante característica
Y además, por supuesto, que creo que siempre es un plus el tener una mirada nacional, o sea, internacional, etcétera. Pero un momentito, sí. pero además creo que hay otras distinciones, que nosotros desde nuestra historia aprendemos con humildad los errores que hicimos y que cometimos, y también somos capaces de proyectar a partir de esos errores, ¿no es cierto?, las transformaciones que se necesitan para adelante. Yo creo que la gente es capaz de valorar y ponderar muy bien tanto la experiencia del pasado como la capacidad de renovación y de cambios profundos que se requieren para el futuro. Esta es una candidatura, además, que ha tomado la decisión. Yo he tomado la decisión activa de incorporar nuevas personas a este proyecto. Sí. Mundo independiente, personas del mundo de la academia, de la base social, que están tomando decisiones en esta candidatura que son muy importantes. Claro, para ir analizando ahí el detalle de lo que tiene que ver con su candidatura. Antes nada más zanjar un tema, usted menciona a Michelle Bachelet en varias ocasiones. ¿Usted es la candidata de la expresidenta? No, mire, eso sería arrogante decir una cosa así. Yo creo que sobre todo porque los expresidentes son los expresidentes de Chile. Y por lo tanto siempre tienen yo creo que hay que tenerles un tratamiento especial y de mucho respeto, y sería muy arrogante de mi parte y presuntuoso decir una cosa como esa. Solo señalo que me siento orgullosa de haber formado parte de un gobierno tan transformador y bien inspirado y lúcido como fue el gobierno segundo de la presidenta Bachelet. De acuerdo a lo que usted describe sobre lo que es su candidatura, ¿en qué se diferencia entonces la candidatura de Pablo Narváez de la de Yasna Proboste? Bueno, primero, yo soy socialista, no soy demócrata cristiana. Y eso es una diferencia desde el punto de vista de la cultura política a la que pertenecemos. Solamente estoy hablando de diferencias. Segundo, estoy diciendo que esta es una realidad, esta es una candidatura que nació de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Es una candidatura que nace de las bases. ¿En el caso de Yasna Proboste no es así? Mire, lo que digo es cómo nació la mía. Y la mía nace de un grupo importante de mujeres, importante, de verdad, miles de mujeres. A veces se ha tratado de opacar un poco ese hecho de origen, pero es un hecho de origen muy relevante desde el punto de vista político. No nació de las cúpulas, nació desde la base, y desde ahí se ha construido y desde ahí se ha seguido fortaleciendo. Se han ido sumando más espacios, más personas en esta candidatura. En el caso de la senadora Proboste, perdón, porque uno conversa con quienes promueven su candidatura y dicen que viene desde la ciudadanía, que es la gente la que la está pidiendo. Claro. ¿Usted no concuerda con eso? Lo que pasa es que en realidad lo que podemos constatar a partir de la realidad que hemos visto es que es una reacción a unas encuestas. Y yo ya hablé acerca de en qué considero yo es el rol que tiene una encuesta en una democracia. Entonces, entiendo que ese fue un factor importante que hizo que un sector la levantara como candidata. En cambio, lo mío nace espontáneamente y auténticamente, sin tener ninguna encuesta en la mano, más bien de un convencimiento de que podía encabezar un proyecto colectivo. Y es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Y creo que el tercer elemento tiene que ver con esto que le decía hace un momento atrás, que es incorporar ciudadanía, es incorporar nuevas voces, nuevas miradas, diversidad en nuestro proyecto, y por eso también una amplia inclusión a personas independientes. Decía Sebastián Sichel en una entrevista que aparece el día de hoy que Yasna Proboste representa el viejo estatismo y una sociedad en conflicto. ¿Concuerda con lo que él plantea? ¿Cómo se diferencia también usted de definiciones de ese estilo? No, mire, yo en realidad con respecto a lo que diga el candidato de Sebastián Piñera voy a tomar la más absoluta y total distancia. Una persona que ha transitado por distintos espacios políticos de manera bastante instrumental y oportunista, la verdad es que no merecen mayores comentarios sus opiniones. Ahora, Sebastián Sichel es el candidato independiente, porque usted afirma que es el candidato de Sebastián Piñera. Mire, porque hay que saber quién lo apoya, hay que saber quién está, ¿no es cierto?, tras su candidatura, a quién le pusieron la ficha, por decirlo así, el oficialismo, y claramente es a Sebastián Sichel. Ahora, solo un punto que me quedo pendiente con el tema de las primarias, que se tiene que definir cuál va a ser el mecanismo. ¿Cuál es el desafío también en términos de participación? Porque lo que vimos con Apruebo Dignidad es la participación más amplia desde que se están realizando este tipo de mecanismos para definir estas decisiones. Apruebo Dignidad ya parte con una base de votos importante. ¿Cuál cree usted que debiese ser ahí la meta, el objetivo, algo para que le dé legitimidad a esas primarias? Bueno, mire, no voy a poner un número porque uno siempre con los números puede enredarse, pero yo principalmente creo que tenemos un escenario súper desafiante. Esto no es nada de fácil.
convocar a votar en una primaria que no es legal, que no tiene la misma exposición pública, ni la formalidad que da, ¿no es cierto?, la primaria legal, ni tampoco los debates, la franja, aunque esperamos tener debates igual, la franja, etcétera, claramente va a ser mucho más desafiante convocar, va a requerir de parte nuestra mucha información, mucha pedagogía para invitar a votar y además conquistar esos posibles adherentes, que incluso algunos pudieron haber votado el 18 de julio, porque no estábamos nosotros y los espacios donde no están se ocupan, ¿no es cierto? Pero tenemos entonces que ser lo suficientemente convocantes para que muchos de los que votaron ahí hoy día también puedan votar de esta primaria. Es en realidad el trabajo que tenemos de aquí en adelante. ¿Teme que con esta demora, por así decirlo, el hecho que ahora recién estén con estas definiciones en unidad constituyente, haya hecho que algunos de su sector se hayan sentido atraídos, entusiasmados con la candidatura de Gabriel Boric, que ya vayan ahí un poco más atrasados a raíz de esto? Es posible, por supuesto que es posible, sería absurdo negarlo, ¿no es cierto? Es posible que se hayan sentido atraídos, pero también es posible que hayan estado en esa primaria considerando que luego podían estar en otra. Entonces, por eso creo que hoy día tenemos que hacer un trabajo muy convincente, pero sobre todo demostrar cuáles son nuestras propuestas. Yo tengo unas bases programáticas bastante elaboradas, nuestro proyecto colectivo hoy día es muy serio, tremendamente robusto, es un programa de gobierno que es realizable, por lo tanto creo que tenemos también esa ventaja, que le podemos mostrar al país un trabajo muy serio, desarrollado de manera muy responsable, que al mismo tiempo es muy audaz y que se hace cargo de las transformaciones que hoy día Chile exige y necesita. ¿Cuáles son las principales diferencias de Paula Narváez con Gabriel Boric? Mire, yo le diría que una principal diferencia es que en política es fundamental poder sostener tu palabra y perseverar en tus esfuerzos cuando has hecho un compromiso. Gabriel, principalmente, yo lo valoro mucho como actor político, como liderazgo, pero no pudo el 19 de mayo sostener no solo su palabra, sino que tener la fuerza y el liderazgo para que se hubiese mantenido el acuerdo de que podíamos ir a una primaria con ellos sin exclusiones. Y eso no fue posible. Y yo creo que para el momento que Chile hoy día necesita de liderazgos que sean capaces no solo de sostener la palabra, porque él me podría decir la palabra la sostengo, pero es sostener la palabra y además hacer acciones consistentes con aquello para que un acuerdo previamente, ¿no es cierto?, sostenido pueda llevarse adelante. Y eso no ocurrió en el caso de las primarias del 19 de mayo. Y yo creo que eso denota un tipo de diferencia importante. Yo he sido perseverante hasta el final, he mantenido mi palabra desde un inicio con respecto al llamado amplio a la unidad y a la necesaria participación de todos y todas, sin vetos y sin exclusiones. Y uno como líder, a pesar de que tenga todo en contra, tiene que ser capaz de seguir adelante con convicción y además sostener, ¿no es cierto?, una fuerza política que te permita que si no están de acuerdo contigo, lograr que estén de acuerdo contigo. Uno de los argumentos que se entregaba en ese momento, cuando no se logra concretar ese acuerdo, es que venían acompañados del PPD. Bueno, luego de lo que vimos con algunos militantes que se cambian de bando, que apoyaban su candidatura y se van a apoyar la candidatura de Yasna Proboste, ¿no termina dándole un poco la razón a algunos en el Frente Amplio o en Apruebo Dignidad que no estaban de acuerdo con aceptarlo como compañía? No, porque las razones que ellos esgrimieron en ese minuto fueron principalmente que no eran lo suficientemente antineoliberales y que luego, bueno, había otras, ¿no es cierto?, que yo creo que eran más de cálculo electoral probablemente. Pero en el fondo aquí yo creo que para poder reivindicar la política tiene que volver a hablar de principios. No podemos abandonar los principios. Todo esto que ha pasado, este enredo, porque después también Daniel Jadwe, ¿no es cierto?, hacía un llamado o que los PPD los estaban apoyando, pero si él mismo los vetó. Todo ese enredo poco consistente, creo yo, aleja mucho a la gente de la política y es por lo menos la política que yo no quiero. Yo quiero una política de convicciones, aunque a veces eso sea impopular o a veces incluso atente contra, comillas, unos intereses chiquititos, mezquinos. No. Si estamos construyendo la historia de Chile, si estamos construyendo lo que Chile necesita para adelante, nosotros, los que queremos ser liderazgos, tenemos que tener la estatura para poder sostenerlo, para poder construirlo, incluso cuando tengamos todo en contra. Y esto partió a través de una pregunta suya acerca de la diferencia con Gabriel. Pues yo creo que él, teniendo mucho valor como líder político, ese fue un punto en que se puso en duda su capacidad para que su propio sector
liderado por él, mantuviera un acuerdo. Y eso me parece que es una diferencia sustantiva. Y la segunda es que yo, por lo menos en mi proyecto, no le pediré nunca el carnet de identidad a nadie. Yo creo que aquí, en este proyecto político, cabemos todos. Jóvenes, hombres, mujeres, personas de regiones, personas de Santiago, disidencias sexuales, mirada diversa, jóvenes, viejos, etcétera. Aquí en este proyecto cabemos todos. Escuchando esa distancia que usted plantea del candidato Gabriel Boric, ¿fue un error esto de la 11 que compartieron Para en el sur nada. del país? Me la tomaría ¿Cómo de nuevo. entenderla entonces? Me la tomaría Porque de eso generó nuevo. ruido, por ejemplo, en aquellos como Sí, insisto, pero Andrea muchas- Parra que critican ese tipo de situaciones. Pero muchas cosas pueden generar ruido. La política de alianzas no se define en una 11 con sopa y pilla. ¿No puede confundir a la ciudadanía? Lo que se hace es, no, lo que se le muestra a la ciudadanía es la capacidad de tener amistad cívica, sobre todo con sectores de la oposición, con quienes, insisto, tenemos que construir seriamente una mayoría para poder gobernar los enormes desafíos que hoy día Chile tiene. Si los ponemos a enumerar, son gigantescos. Nos tenemos que recuperar de esta pandemia. Tenemos que levantar nuestra economía, tenemos que recuperar los empleos, necesitamos preocuparnos del trabajo que demostró ser el centro y la esencia de nuestras vidas. Tenemos que recuperar esos empleos dignos, ¿no es cierto?, con buenas condiciones, con protección social. Tenemos muchas cosas que hacer y para eso necesitamos una enorme y amplia mayoría. Bien vale esa 11 con sopaipilla y todas las que vengan para adelante, con todos los actores que estén disponibles para estas transformaciones con seriedad, con responsabilidad que Chile hoy día exige y reclama. Usted hablaba de mezquindad en Apruebo Dignidad, cuando se desarrolló el tema previo a las primarias. En esta semana, ¿usted también ha percibido mezquindad en su sector? No, mire, yo no voy a hacer más calificaciones, creo que pueden haber, porque no es la mayoría, Patricia. Son detalles, son algunas personas. Claro, no es lo ideal, pero esto siempre pueden haber personas que piensen distinto. Insisto, la convocatoria aquí es que estén en este proyecto los que se sienten convocados, que estén con entusiasmo, con alegría, porque eso es lo que estamos haciendo, una campaña alegre. Es la alegría que yo siento en las calles, en la que siento en las ferias libres, en las ollas comunes, en los desayunos con los dirigentes sociales. Siento alegría y esperanza, pero también el traspaso de una enorme responsabilidad, porque las personas en Chile lo están pasando mal. Y por lo tanto, eso es lo primero, eso es lo más importante. En la política, en la conversación entre políticos, a veces se pierde el foco de que eso, que en realidad nos debemos a la gente. Paula Narváez, muchas gracias por haber conversado con nosotros acá en Estado Nacional. Gracias a usted, Patricia, que esté muy bien.